Estoy enamorado de mi brújula. Bueno, como cada sábado tenemos nuestro encuentro acá. Esta semana que vamos a cerrar ahora, hay algunos episodios que valen una consideración, que es lo que siempre hacemos acá, para reflejar opiniones y que vos mismo tengas una opinión coincidente o no con la mía, pero opinión al fin. Una cuestión muy importante es lo que sucedió el 26 de octubre en la Argentina. ¿Qué quiero decir con eso? Las elecciones nacionales, para que nos demos una idea de cómo podemos dimensionar, en qué proporción podemos dimensionar la locura que tuvo el pueblo argentino dentro de lo que es el escenario político nacional. Bueno, las tasas se dispararon arriba del 110%. Si vos ibas a hacer un plazo fijo, 110%, una locura, pensando precisamente lo catastrófico. ¿Por qué? Precisamente porque la oposición al gobierno de Milei, llámese peronismo, llámese kirchnerismo, llámese la izquierda revolucionaria, lo que quiera, le hizo creer a los argentinos, como siempre, o soy yo o el abismo, ¿no? Esa es la famosa frase de los peores gobiernos que tuvimos en la Argentina. Soy yo o el abismo, la muerte, la desaparición, la catástrofe. Nada de eso ocurrió. Los argentinos hoy estamos de pie y estamos mirando el futuro y estamos además en una posición sumamente interesante para ver. No estoy hablando del gobierno de Milei, estoy hablando de los argentinos. No solamente se recompuso el escenario político y económico tras el proceso eleccionario del día 26, hoy hay una cierta tranquilidad. Se puede respirar un aire de tranquilidad, de libertad, de prosperidad en la Argentina de hoy a 2, 3 semanas de haber sufrido la Argentina ese proceso de elecciones. Hoy vos vas a los bancos, hay crédito, están bajando fuertemente las tasas, las acciones argentinas se disparan, y como si eso fuese poco, un escenario sumamente interesante se abrió esta semana con un acuerdo que sintetiza de alguna manera lo que es la alianza con los Estados Unidos. Esa alianza estratégica que, si se la sabe utilizar convenientemente y no se le escapa la tortuga al gobierno de Milei, puede llegar a hacer a la Argentina absolutamente grande y próspera. Más de 100.000 millones de dólares podrían entrar a la Argentina de inversiones. Y todos sabemos, y si no lo sabemos lo anotemos, una de las patas para el crecimiento económico de la economía es precisamente la inversión. Entonces, si esas empresas vienen a invertir con ese volumen de dinero, bueno, la Argentina puede crecer a un ritmo sostenido y de alguna manera parar nuestra economía, empezar a producir lo que dejamos de producir hace 10 años. Hace 10 años que la economía de la Argentina no crece, o sea que no es que veníamos de Suiza con el gobierno de Fernández, veníamos del abismo, de la catástrofe, y hoy estamos en esto. Pero eso ya se dijo y ya terminó la elección. Ahora es el momento en que la política tiene que trabajar, y tiene que trabajar a destajo, y tiene que haber buenos niveles de disciplina, para que el país comience a funcionar correctamente y terminemos con la politiquería. La política partidaria, la política ideológica se terminó. Acá hay que comenzar a trabajar ordenadamente para que el país pueda sufrir esa metamorfosis que todos estamos esperando que suceda, que es ese cambio, que es la producción. Antes de las elecciones, o en estos 2 años que va a cumplir Milei, sintiendo el olor al asado. Ahora queremos comer el asado. Queremos comer el asado. Eso es lo que se viene en la Argentina. Pero para que eso suceda, hay trámites que hay que cumplir.
Este acuerdo comercial con los Estados Unidos es realmente fantástico, pero hay que cumplir a rajatabla, porque el mundo tiene reglas y la Argentina no puede salirse de esas reglas. Hay que ser serios para estar en el mundo, para competir en el mundo, para producir en el mundo y para vender en el mundo. Es lo que nosotros esperamos cuando una empresa china, coreana o de donde fuese viene a invertir en el tema minero acá. Lo primero que le pedimos que es seriedad, responsabilidad, que cumpla la ley. Bueno, lo mismo tenemos que hacer nosotros cuando salimos afuera. ¿Con qué? Con nuestros productos. Entonces el acuerdo. Y la otra cuestión que es importante señalar, que se vino diciendo hasta antes del día 26, es la pobreza, que los chicos son pobres, que los vulnerables, que hay que poner el freno al gobierno de Milei, porque Milei y su gobierno son crueles. Qué cruel esa palabrita, ¿no? Entró en el diccionario político de las elecciones. Qué cruel que es Milei, qué malo que es Milei. Es un monstruo Milei. Bueno, ese señor bajó la pobreza. Ese señor ahora, del 48,5 de niveles de pobreza que tenía los infantes acá en la Argentina, se redujo al 31%. ¿Y quién lo dice? Lo está diciendo la UNICEF a través de un estudio serio que hace en determinados países del mundo. O sea que se bajó 13, 14 puntos en un año. Lo que en otros gobiernos o en otras etapas históricas nunca se consiguió en 70 años de promesa. ¿No? No se consiguió, pero ahora sí. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que a mí me encanta hablar con la verdad, porque no soy político, porque no tengo afiliación partidaria. Entonces, lo que te estoy diciendo son datos certeros, verídicos, verosímiles, que matan el relato que hicieron los señores antes de las elecciones. Que a nadie le alcanza, que nos estamos muriendo, es una mentira. No la estamos pasando de fantástico. No tenemos para tirar manteca al techo, pero estamos atravesando el cambio, no nos damos cuenta de que eso es así. Cuando una mujer parturienta va a dar a luz, ¿qué le pasa? Y le duele, son los primeros síntomas del cambio. Después rompe bolsa y después viene el parto, que también es doloroso. ¿Y después qué viene? La vida. Bueno, en eso está la Argentina. Empecemos a pensar que esa transformación es importante y que hay que apoyarla. Por eso me satisfizo mucho lo que sucedió esta semana, cuando el nuevo jefe de gabinete Adorni, acompañado también por el flamante ministro del Interior, Santilli, empezaron esa ronda de negociaciones, donde se terminó la bravuconada del gobierno, se terminó las malas palabras, el insulto, para dar paso a la cordialidad, al respeto, al diálogo y al consenso. Esa es la senda que tiene que transitar la Argentina. Y eso es para decirle también al gobierno de Milei que se valora ese respeto. Eso es democrático. Hablar, persuadir, conversar, para que de allí florezcan los consensos que nos hagan cumplir con el sueño de tener alguna vez una nación. Entonces empezaron los gobernadores y le fue bien al gobierno y le fue bien a los gobernadores. Nacho Torres de Chubut fue el primero en iniciar el diálogo, juntamente con el gobernador catamarqueño, con Jalil, que dijo que va a colaborar con el gobierno, y es muy probable que los 4 diputados que tiene Jalil terminen abandonando el bloque de Fuerza Patria. Te lo estoy diciendo hoy. Terminen abandonando el bloque de Fuerza Patria. Después vino el turno de otros, vino Yarlora, ¿no? Gobernador de Provincia Central, de Córdoba, también le fue bien, dijo que va a apoyar al gobierno, porque el resultado de las urnas ha sido claramente el desarrollo de lo que quiere el pueblo argentino, la prosperidad, el cambio y no el retorno del kirchnerismo. Eso también lo tiene que apuntar el gobierno de Milei,
Porque si le están dando ese cheque, ese crédito, la sociedad, para que lo utilicen bien. No queremos ningún acto de corrupción, no queremos volver al insulto. No me vengan con que eso es autenticidad, nadie pide ese tipo de autenticidad. La autenticidad también se puede llevar en buenos términos, a través del respeto, de la cordialidad, ¿no? Eso es importante. Y también fue el turno del gobernador Sáenz el día jueves temprano. ¿Y qué hizo Sáenz cuando se reunió con estos dos miembros, el jefe de gabinete y el ministro del Interior? Y les habló de las obras preexistentes. Ese es el término que él utilizó para señalar los compromisos que había asumido la nación y que en su momento dejó de cumplirlas. Ahora están en pleno funcionamiento. De hecho, estuve charlando con un senador que me dijo exactamente cuál es el estado de la ruta 34 entre Rosario de la Frontera y Metán, que tampoco me lo van a contar a mí, porque yo voy todas las semanas por allí. Entonces, es importante que todo se diga y se diga con verdad. Las obras se están haciendo, ha pedido Sáenz que no se detenga, que el ritmo de obra siga y que se hagan inclusive mayor cantidad de obras. Todo estará de acuerdo al tema del presupuesto. Y lo que viene ya en esta semana, no te olvides que estamos promediando el mes 11, falta poco tiempo para terminar el año, va a haber sesiones extraordinarias en el Congreso, inclusive es muy probable que el Congreso de la Nación termine trabajando la primera quincena de enero para poder aprobar una serie de reformas que el gobierno quiere hacer. Estamos hablando de la reforma laboral, que la tratamos acá el otro día. Estamos hablando de la reforma tributaria, la tratamos acá el otro día. Estamos hablando de la reforma del Código Penal argentino, lo vamos a tratar esta noche. Estamos hablando del presupuesto del año 2026, un gobierno que hace 2 años que no tiene presupuesto. Bueno, ahora es muy importante que con este nuevo Congreso, este nuevo aire fresco, haga que el gobierno pueda tener un presupuesto y que ese presupuesto sea respetado. Así que esta noche vamos a estar hablando un poco de eso, de la reforma del Código Penal, que es una cuestión sumamente importante, ¿eh? Nosotros tenemos acá un código penal que hay que cumplirlo, es un código que te va a marcar, va a describir cuáles son los delitos acá en la Argentina y ahora hay que reformarlo, hay que ponerlo, hay que remozarlo y ponerlo otra vez en vigencia. Eso es lo que vamos a hablar esta noche para que estés enterado, porque si vos jamás querés perder el rumbo, entonces brújula, siempre brújula. Tras gestiones del gobernador Sáenz ante Nación, se reactivan obras viales en Salta. Ruta Nacional 934, ruta estratégica para la conectividad regional. Pavimentación de la Ruta Nacional 51. Con asistencia financiera de la provincia, reinició un tramo de esta obra clave para el corredor bioceánico norte y la salida al Pacífico. Nuevo puente de Vaqueros y circunvalación. Optimizará la seguridad y conexión vial en el área metropolitana salteña. Optimización de la Ruta Nacional 50. En conjunto con Nación, se realizaron trabajos en el puente de Hipólito Yrigoyen y en la reconstrucción de calzada. Gobierno de Salta. Por él no daban 2 mangos. Por ella tampoco. Por él, ni un peso daban. Y por ellos, menos. Pero somos argentinos. Y cuando alguien no cree en nosotros, ahí sacamos lo mejor que tenemos. Nos damos una mano entre todos. Y cuando nosotros nos juntamos... Y ahí sí, agarrate. Ya logramos cosas grandes juntos. Y tenemos un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Así que vamos por más. Pensá en grande, pensá en macro.
¿Sabías que el mosquito que transmite el dengue nace en tu casa? No hace falta mucho. Un balde con agua, una maceta olvidada, una tapita. Ahí empieza todo. Por eso, la prevención está en nuestras manos. Tapa los recipientes, tira lo que no uses, lava los bebederos de tus animales y gira todo lo que pueda juntar agua. Es algo simple, pero hace la diferencia. Si cada uno cuida su casa, cuidamos entre todos la salud de toda la ciudad. Municipalidad de Salta. Nos cuidemos de la salmonela. Antes de las altas temperaturas, es importante tomar precauciones en el manejo de alimentos. Lava siempre frutas y verduras con agua segura. Cocina bien los alimentos y mantén la cadena de frío. Evita la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos. Lava con frecuencia tus manos y mantén la higiene de tu cocina y utensilios. Si sentís náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, dolor de cabeza y fiebre, no te automediques. Consulta al servicio de salud más próximo a tu domicilio. Gobierno de Salta. Bueno, muy bien, señores, estamos de retorno en Brújula Política para no dormir y como hacía un anticipo en la presentación, hablamos ya el otro día de la reforma laboral, hablamos de la reforma tributaria, ahora esta noche nos toca tocar el tema de la reforma del Código Penal argentino. Yo no quisiera entrar en el segmento técnico, ¿no? Yo sé que acá, por la audiencia que tenemos, hay muchos profesionales, abogados y demás. Pero también hablemos para la gente que no tiene por qué saber qué significa un código, qué rige el código, qué tipo de instrumento es el código, quién ha sido el codificador. Bueno, para eso hay que dar algunos antecedentes, por ahí lo más precisos posible, para que nos enteremos. Y si no se entera, bueno, tal vez esta noche lo hagamos. Este código que se va a reformar y que está dentro de las prioridades del gobierno de Milei, es un código bastante antiguo, es del año 1921, o sea que tiene 103, 104 años, empezó a regir el año 1922 a través de una ley, la 11.179. Pero antes de ese código hay antecedentes previos, que es el famoso proyecto Tejedor. Carlos Tejedor ha sido el codificador que esbozó, ha hecho, digamos, una especie de código desde el año 1864 a 1868, ¿no? Ese es el antecedente del primer código que empezó a regir en 1886. Mirá la historia. Ese de 1886 es el antecedente de este de 1921, que a la sazón sufrió más de 900 reformas al día de hoy, y ahora se lo va a reformar. Presumo que puede ser en forma integral, pero ya ese código ha tenido más de 900 modificaciones. ¿Y qué es lo que se pretende modificar? Porque hay que remozarlo, y porque el derecho es una ciencia viva, que tiene que seguir el proceso de cambio social. Hay un montón de cuestiones que en la evolución de la sociedad probablemente no estén codificadas, y es lo que vamos a intentar hacer esta noche. Por ejemplo, el tema de la imputabilidad. Algunos me dirán, ¿y qué será la imputabilidad? Bueno, es esa capacidad que puede tener determinado individuo de ser culpable, es eso. Entonces, esta noche, con una persona versada, un excelente jurista, escritor, que ha ocupado distintos cargos acá, que no admite mayores presentaciones, es el doctor Abel Cornejo. Vamos a dialogar esta noche con él y vamos a experimentar su sabiduría a través de lo que él nos pueda orientar. Abel, un placer como siempre tenerte aquí. El gusto es mío. Si le pregunto al doctor Abel Cornejo, que entre otras cosas ha escrito una gran cantidad de obras respecto a, es doctorado en Derecho Penal, así que imagínate, ¿cómo se ve eso? Yo no quisiera que vos, acabas de escuchar la introducción que hago,
pero que lo veas vos según tu parecer, tu opinión, cómo se ve esa reforma, si es preciso hacerla, en fin. Bueno, la introducción parece de un abogado sumamente erudito en el tema. Así que quisiera merecer algún día el elogio. No, desde ya que sí. Vos señalaste una cosa muy, muy importante, que es los años que tiene el código. Fíjate que ese es un proyecto de Rodolfo Moreno, que fue uno de los tantos gobernadores de la provincia de Buenos Aires que quiso ser presidente y no llegó. Como Tejedor también fue gobernador. Como Tejedor, claro, y después Tejedor participa en la Revolución de 1880 por la capitalización, como Marcelino Ugarte, bueno, como tantos otros, pero Moreno, además de una formación, como eran los juristas antiguos, una formación enciclopédica, él estuvo muy signado por lo que era la escuela positivista del derecho. La escuela positivista del derecho tenía un excesivo apego por no la interpretación o la exégesis que se llama de la norma, sino aplicarla tal cual estaba esa norma. Y este código de 1921 está o se hizo en la época de la escuela positiva. En la escuela positiva. Y bueno, como vos bien dijiste en la introducción, han pasado 104 años de ese código. Yo he participado activamente cuando el Código Penal cumplió 100 años, que también se había llamado una comisión de reforma, pero fuera de cámara... ¿2017 puede ser? Sí, fuera de cámara estábamos hablando de una cosa que es muy importante, Jorge. El Código Vélez-Sarsfield, que era un monumento jurídico argentino, el Código Civil, llegó un momento en que estaba el Código Vélez-Sarsfield, que era el Código Civil, el Código Acevedo, que era el Código Comercial, y por suerte un grupo importante de juristas dijo, es un disparate que sigan uno por un lado, otro por el otro, hay que unificar. Con el advenimiento de la democracia empiezan todos los trabajos de unificación. ¿Dónde estuvo el acierto? En primer lugar, que esa iniciativa la tomó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí. Había dos de los jueces de aquel momento, uno sigue, que es Lorenzetti, la otra fue Elena Hayton, y la otra fue una jurista que lamentablemente no está en la Corte, que es Aida Kemmelmacher de Carlucci, una mujer de una sabiduría imponente, pero ¿cuál es la visión que tienen ellos tres, que son los padres de la reforma del Código Civil y Comercial? Llamar a cerca de 200 juristas, abogados y abogadas de todo el país, que más allá de sus banderías políticas que no les interesaba, ¿qué les interesaba? Cuánto sabían de derecho. Y la verdad es que el Código Civil y Comercial de la Nación, a pesar que ha tenido algunas mutaciones en el Congreso, es una gran obra jurídica. ¿Qué pasa en materia penal? Ahí quiero detenerme un momento, sí, porque vos estás haciendo una precisión realmente muy interesante. A mí me tocó entrevistar a la doctora Kemmelmacher de Carlucci y también a el otro codificador que fue Lorenzetti. Este código empezó en el año 2015 a regir. Así es. Estamos hablando del Código Civil y Comercial, sí. Ya con esa unificación. Y una de las cuestiones que me dijeron es la que estás apuntando. El derecho se mueve, es una ciencia viva y tiene que acompañar ese proceso de cambio de la sociedad. Por eso estamos haciendo eso. Y ahí viene la historia del famoso divorcio express, y la relación de pareja, las relaciones parentales, en fin, un montón de cuestiones que hoy están legisladas y que no estaban en el Código de Vélez. Es un código muy claro, muy conciso y muy concreto, y la verdad es que funciona muy bien. Te diría que maravillosamente bien. También eso es un buen mensaje de esperanza, que cuando se hacen las cosas y se trabaja en equipo, da buen resultado, ¿no? ¿Y qué hubo de parte de los codificadores civiles, a mi modo de ver, por qué fue tan exitoso eso? Porque tuvieron una gran generosidad. Es verdad que ellos tuvieron la conducción, firme conducción de eso, pero fueron muy amplios en escuchar y en llamar gente que la verdad que la gente que llamaron... O sea, abrir esa participación. Ahí podía haber candidatos a jueces de la Corte, y abogados y abogadas de altísimo nivel intelectual y de una gran formación jurídica, que es exactamente lo contrario que pasa cada vez
que se quiere reformar el Código Penal. Fíjate que uno de los más grandes penalistas, no que tuvo Argentina, sino que tuvo América, se llamó Sebastián Soler, a quien al día de hoy yo le tengo una profunda admiración. Soler, procurador general de la Nación, le encargan la reforma del Código Penal de 1960 y aún conduciéndola Soler, no salió adelante, porque siempre hubo varios intentos de reforma del Código Penal, siempre el gobierno de turno, ¿qué es lo que pasaba? Llama a un grupo más bien afín a la ideología del gobierno y no hace lo que hizo la Corte Suprema de abrir el juego. Y a ver, alguna vez alguien me dijo que no cabe ningún comentario, dice, no, lo que pasa es que es más grave la reforma penal. Pero ¿cómo va a ser más grave si el derecho civil es casi como el pan de cada día? Claro. Eso es el derecho civil. Ahí está todo. Además, no nos olvidemos el edificio, el tamaño solamente claro, del código. Pero por supuesto, aparte, si vamos al derecho romano, que es el padre de todos los derechos, ¿de dónde sale el derecho civil? Del derecho romano. Bueno, y nosotros entonces, tenemos influencia romanista. Absolutamente. Por eso la codificación también, y por eso no tenemos common law como los países sajones, que sí tienen código, pero tienen un sistema que alguna vez también deberíamos pensar, que es seguir los precedentes jurisprudenciales. Entonces, hay un precedente que ellos tienen un estudio muy particular hecho, muy interesante, que es cada 25, 30 años va cambiando la jurisprudencia, por lo que vos decís. El derecho está vivo, las sociedades cambian y hay cambios estructurales que en materia penal. Imagínate vos, vayamos al año 1922, cuando empieza a regir el Código de 1921, al año 2025. Imagínate. Bueno, no resiste el menor análisis. Más allá que se hicieron modificaciones, ¿no? Claro, pero ¿qué es lo que pasó ahí? Ahí hay una gran diáspora, que es que la mayoría de los delitos hoy está por ejemplo, vamos... Una ley, rápidamente se viene a la cabeza la 23.737 y sus modificatorias. ¿Cuál es la ley esa? Es la ley de prevención y lucha contra el narcotráfico. Es una ley especial. El Código Aduanero, delitos de contrabando. Otra ley especial, la 22.415 y su reforma. Y además una cosa, Abel, en la época del Código, e inclusive mucho después de que empezó a regir el Código actual, sí, no había el tema del narcotráfico. No había ciberdelitos. No había ciberdelitos. El tema trata de personas se llamaba tratante de blancas. Bueno, y además fíjate que otra cosa que importante lo que pasó, ¿no? A nosotros en la facultad, y eso es de fácil comprensión para cualquier ciudadano, que es otra cosa que debe tener en cuenta el codificador, que sí lo tuvieron los codificadores civiles, yo te aseguro que vos al Código Civil actual se lo das a un chico de secundaria, lo entiende así. Y así tienen que ser los códigos y las leyes, no para los abogados, para los ciudadanos. Para el ciudadano. Vos agarrás el Código Penal y sabés a qué le han imputado, aunque sea por curiosidad, estás viendo una noticia, a ver qué le imputaron a fulano o fulana de tal. Abrir el código, ve el artículo y entonces entendés qué te dice, ¿no? Es lo que decíamos, Abel, hace un momento, ese tecnicismo. Claro. Se abandona para dar paso. Esto va a regir para todos los ciudadanos. Entonces, como dice muy atinadamente el doctor Cornejo, lo tiene que entender todo el mundo. Y fíjate un tema que es el que te quería señalar. ¿Qué es el otro fenómeno que se dio en este mundo casi de esta sociedad líquida, como decía, sí, muy bueno el término, sociedad líquida. La sociedad líquida tal cual, sí. Eso. Maravilloso ese término. Bueno, una de las cosas que se da es la crisis del principio de territorialidad. ¿Qué es ese principio? Que los delitos que se cometen dentro del país se juzgaban dentro del país, claro, como la tabla del 2, ¿no? Ahora, eso era para hace 100 años. ¿Qué hacemos con la cibercriminalidad, con los delitos multinacionales como el narcotráfico, como el contrabando, como la trata de personas, pero que pueden ser que por sus tentáculos, el ciberdelito se comete instantáneamente y puede afectar a miles o a millones de personas en un instante. ¿Cómo haces para Veamos, juzgarlo? por ejemplo, lo que está diciendo el doctor Cornejo es clave, pero vamos a poner un ejemplo para graficarlo mejor, el caso Libra. Así es. Por ejemplo, donde en un instante quedaron afectados un montón de personas, ¿no? Tal cual. Caso
caso YPF, que si bien es civil puede tener connotaciones penales y la gente no entiende que se pueda, porque tampoco tiene por qué saberlo, porque no estudió para eso, estudió para otras cosas o se dedica, la gran mayoría, digamos, no son abogados. Entonces, YPF puede tener connotaciones penales, hoy solamente las tiene civiles, pero ahí estás viendo los problemas territoriales que se pactó por distintos problemas de la falta de seguridad jurídica argentina, que intervenga la jueza Presca en New York, y entonces dice, ¿qué hace una jueza neoyorquina entendiendo de la principal empresa petrolera nacional? El tema de la territorialidad. El tema de la territorialidad, un gran tema para tratar. Otro tema no sé si eso entraría dentro del tema de las reformas. Sí, claro. ¿Va a entrar eso? Sí, tiene que entrar. Ajá. Lo que pasa, a ver, por eso es que yo te digo que es tan importante llamar o por lo menos escuchar opiniones. Yo te podría dar nombre de 40, 50 o 60 personas que podrían opinar en ese tema con la máxima versación, menos yo, ¿no? Ahora, por ejemplo, el tema de las penas. Se vende una reforma penal diciendo vamos a aumentar las penas. El Marqués de Beccaria, hace muchos años, un gran penalista italiano, Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria, decía que es no el sirve autor solo del Código Penal. Dei deliti delle pene, se llama el delito, ¿no? El delito de la pena. Claro. Bueno, Beccaria, ¿qué decía? No se ha probado que el aumento de penas sirva para disuadir al delincuente a cometer delitos. Mira qué importante, ¿no? Entonces, el otro tema, la prisión no lo resuelve todo. Vos tenés un colapso del sistema penitenciario nacional absoluto, también tenés una cuestión sociológica que analizar de quiénes son los que están en la cárcel, pero vos vas a países que no tienen por qué ser tan desarrollados, por ejemplo el sistema de días multa o de trabajos para la comunidad. A lo mejor si es un profesional, sí tenga que tener un sistema de semi-reclusión por un tiempo determinado, como un sistema de ejemplaridad, pero también ser útil con su trabajo a la comunidad como forma de pagar la pena y el resarcimiento por el delito cometido. La pena de inhabilitación, alguien imponente moralmente como Nelson Mandela, le dicen a Mandela que él tenía que encarcelar a todos los personeros del apartheid, y Mandela dice de ninguna manera. 27 años preso Mandela, se achicó de tamaño en su celda y con esa autoridad moral y sabiduría que lo caracterizaba dijo, mucho mejor que eso es la vergüenza pública, que estén inhabilitados, circulen por la calle, pero no puedan hacer absolutamente nada, o sea, como si fuesen zombies. Bueno, como si no fuesen ciudadanos. No es que perdés todos los derechos. Claro. En esa inhabilitación sudafricana, y eso sería le permitió como una muerte civil. Una muerte civil, pero eso le dio a Mandela la posibilidad de salir del apartheid y fortalecer un gobierno democrático y plural en Sudáfrica. Dicho sea de paso, veamos también la repercusión económica que tuvo la Sudáfrica de Mandela, que todo el mundo decía que iba a ser un desastre. Y sin embargo no. Fue próspera. Absolutamente. Absolutamente. Pero próspera. ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál era la visión de Nelson Mandela en eso? La seguridad jurídica. Claro. Que es otra de las cuestiones que tiene que haber más. Vamos a otros delitos que ahora están muy de moda, los delitos contra la administración pública. Sí. Los delitos contra la administración pública tienen un atraso no solamente punitivo, sino en describir los tipos penales, es decir, el que matare a otro, por ejemplo, el delito de homicidio, ¿no? Ese es casi insustituible. Ahora, hay los delitos contra la administración pública, el cohecho, el peculado, la malversación de caudales públicos, la forma en como que están redactados es una forma muy antigua. Entonces también tenés que revisar eso. ¿Pero por qué antigua? E incorporar otros. Porque ¿no? eso hay que explicarle a la gente. ¿Por qué se sostiene que es antigua? ¿Qué hace el código? El código describe los delitos. Las conductas prohibidas. Las conductas punitivas. O que la sociedad considera disvaliosa. Ahora, en esa codificación es demasiado precisa, excesivamente fuerte,
No, en algunos, lo que pasa es que también se fueron, vamos a un delito, no es lo el suficientemente más controvertido de todos de ahí. A ver. El enriquecimiento ilícito, por ejemplo. El enriquecimiento ilícito es el único de los delitos del Código Penal donde el imputado se invierte la carga de la prueba, como en el derecho civil, pero ahí sí es grave en el derecho penal. ¿Por qué? Por el artículo 19 de la Constitución Nacional que asegura el principio de inocencia. Exacto. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? O las acciones privadas de los hombres que están exentas de la autoridad de los magistrados, dice, ¿no? Ahora, eso, por ahí la gente no lo sabe, pero lo que está diciendo el doctor Cornejo es la base sobre la cual se asienta prácticamente todo el andamiaje jurídico. Todo el andamiaje jurídico. El principio de legalidad, el principio de reserva. Exactamente. Que son claves para entender cómo funciona y que hace a la calidad del ciudadano también. El enriquecimiento ilícito, Jorge, fíjate que en vez de ser un delito autónomo, como está ahora, ¿no?, debería ser un agravante genérico si se demuestra que una persona malversó, cometió peculado, cometió cohecho. El cohecho, para que la audiencia rápidamente entiende, es la coima. Claro. Cuando hablamos coima, eso es el cohecho. Y Sebastián Soler, que tenía esa sabiduría extraordinaria en clase, explicaba que el cohecho es como el tango, hacen falta dos, ¿no? Uno que pague, otro que reciba. El pasivo y el activo. Exacto. Así se divide el cohecho en activo y pasivo. Pero ese es el delito de coima. Si se comprueba a través de ese delito que hubo enriquecimiento, eso debería ser un agravante de la pena, no un delito autónomo. Ajá. El delito de encubrimiento. Sí. Vamos al famoso caso García Belsunce. No se podía determinar quién era el autor material del homicidio o femicidio de María Marta García Belsunce. Entonces está todo el tema Carrascosa, si era encubridor o no era encubridor. En una gran cantidad de países del mundo, cuando vos decís encubrimiento, en vez de pensar que es un delito autónomo, ¿qué es? Es una forma de participación criminal. Así como está el autor, están los partícipes, está el encubridor. Entonces hay que llevarlo de la parte especial a la parte general del Código Penal. Qué excelente explicación. ¿Y qué otra cosa hace falta hablando de la participación criminal? Vemos ahora que estas series que son tan instructivas, porque sí lo son, las series de streaming, el otro día un escritor como Arturo Pérez Reverte dijo que las plataformas no hay que subestimarlas, porque en realidad las viejas novelas escritas son ahora la serie. Hay malas novelas, buenas novelas, es la evolución, y te enseñan, hay series que son maravillosas. Claro. La Catedral del Mar, sin ir más lejos, el libro de Ildefonso Falcone, uno lee el libro, es maravilloso. Ahora, ves la serie, es deslumbrante, ¿no? Todavía debe ser, no la vi yo, ¿no? Sí. Pero me imagino que debe ser mucho más atrapante. Mucho más atrapante, más atrapante. Pero vamos, ¿qué pasa con las series policiales? Y particularmente una que batió todos los récords en Sudamérica, que es El Patrón del Mal. Bueno, ¿qué vemos ahí? Claro. Una organización criminal. El colombiano. Entonces tenés en parte la asociación ilícita, el artículo 210 del Código Penal, pero una cosa que es fundamental, que es el autor mediato y el autor inmediato. El autor mediato es el hombre de atrás, es el que manda la organización, el que usa la organización como un instrumento de poder criminal, y donde hay distintas escalas de participación. O sea, sería el ideólogo. Exactamente. Que no es el instigador ni es el determinador. Que son otro grado de participación. Otro grado de participación. Bueno, esas son otras cosas que hay que incorporar al Código Penal, por ejemplo. Que no las tiene ahora. No las tiene. Esto se llama una clase express de Derecho Penal, para que entendamos todos, ¿no? La que está haciendo el doctor Cornejo, le agradezco por anticipado. Estamos hablando precisamente de esa modificación que puede llegar a hacer una sociedad más justa, tal vez una sociedad más segura. De eso se trata. La pausa y vengo en un minuto. La revolución pasa por la más linda. Sí, el TC2000 vuelve a
Salta. No te lo podés perder. El 22 y 23 de noviembre vuelve la fiesta del automovilismo a Salta. Entradas en venta en tc2000.com.ar y norteticket.com. Esto lo provoca prender fuego. Estamos en la peor época del año. El viento y el clima seco aumentan el riesgo. El 95% de los incendios son provocados por el hombre. No quemes pasto, resto de poda o basura. Si ves fuego, llama al 105 o al 911. Evitemos los incendios forestales. Municipalidad de Salta. Atención Salta, este martes 18 de noviembre, la Plaza Güemes se llena de libros. Llega una nueva edición de la suelta de libros de 17 a 20 horas. Vamos a soltar más de 5.000 libros. Cada persona podrá llevarse hasta 3 y hay para todos los gustos. Literatura clásica y moderna, libros infantiles, manualidades, textos de primaria y secundaria y una enorme variedad de apuntes y materiales universitarios. Además, la participación de la Banda Municipal 25 de Mayo, juegos y una tarde espectacular. Este martes te esperamos en la Plaza Güemes. Vení temprano, trae el mate, elegí tus favoritos y déjate sorprender. Por él no daban 2 mangos. Y por ellos, menos. Ya logramos cosas grandes juntos. Y tenemos un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Así que vamos por más. Pensá en grande. Pensá en macro. Llegar y encontrar todo fuego es triste para todos. Era una tristeza. No dejó una nada. Todo lo que perdimos acá la vida. Por fin llegó el día. Comenzó la obra de recuperación del Mercado San Miguel. Este lugar es parte de nuestra identidad y va a volver a ser un lugar símbolo para toda Salta. Una ciudad que se levanta y mira al futuro con esperanza. Muy bien, estamos de retorno en Brújula Política para no dormir, intentando hacer una apreciación certera, lo más cercana a la realidad, de lo que puede ser la reforma del Código Penal argentino. Y una de las cuestiones sobre las que más atrapante, digamos, de esta reforma, tiene que ver con la imputabilidad, a partir de qué edad una persona es responsable por el delito que cometió. Entonces, el Código Penal hoy te está dando una edad de 16 años. Según lo que dicen, los reformistas podrían, o por lo menos la voluntad del gobierno, está dirigida a bajar esa edad hasta los 13 años. ¿Qué dirá la doctrina sobre eso? ¿Cuáles son los antecedentes en otras jurisdicciones, en otros países? ¿Cómo se puede reflexionar atinadamente sobre un tema central que le ha cambiado la vida a muchas familias que sufrieron crímenes por parte de personas que tenían esa edad, o un poco más o un poco menos? ¿Por qué razón entonces se quiere poner eso? Doctor Cornejo, ¿cómo reflexionamos con eso? Para mí 16 años la edad está bien. Hay que acordarse que la Argentina es signataria de la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional, y la Convención de Derechos del Niño fija 18. 18, por supuesto, que hoy por hoy es imposible. Ahí hay una asignatura pendiente, que es la sanción de una ley, que es el régimen de responsabilidad juvenil, que es como otra rama del derecho, donde sí se pueden poner medidas restrictivas y donde hay que hacer una inversión fuerte, porque si no, ya sabemos lo que son los institutos de minoridad en este país, bueno, que eso
Doctor Cornejo, no puede ser un factor de cultivo de delincuente, ¿no? Eso es un tema central, Abel. Central. ¿Por qué? Porque nosotros podemos bajar y decir, bueno, lo pongamos a 13 años. ¿Y dónde van a ir a parar las personas que han sido sancionadas, penadas y tienen que ir? No hay... Vamos, o sea, no hay peor, o sea, vos imagínate un niño o una niña de 13 años en Villa La Rosa. Claro, no pueden convivir con los adultos. Imposible. O sea, imposible. No es solamente por... Eso es un tema que cuando se habla hay que prescindir de determinado marketing, de lo que pueda ser más o menos simpático, y hay que tener la responsabilidad social suficiente para saber y abordarlo con integralidad. Claro, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Inclusive te digo más, ahora que estamos viendo, por lo menos yo veo que hay un exceso. ¿Qué es la pena? Empecemos. Es la sanción que te impone el mismo Código Penal, pues se llama Código Penal, antes se llamaba Código Criminal, a la persona que vulneró la ley, que teniendo todas las facultades para constreñirse al cumplimiento efectivo de la ley, decidió vulnerar la ley, ya sea por dolo o por culpa. Ahora bien, en este caso vemos un montón de cuestiones que podemos analizar. Vos fíjate, un chico de 13 años, alguno me dirá, bueno, a esa edad ya es consciente, lo ha dicho el propio presidente de la Nación, delito de adulto, pena de adulto, pero yo no sé si eso es tan próximo a una lógica, si eso se puede medir así, pena de adulto a un delito de adulto. ¿Cómo debería ser el tratamiento del hombre carcelado? No estoy hablando de un chico. Si eso estamos pensando en una persona adulta, ¿cómo debería ser para una persona de esa edad? ¿Que es un preadolescente o un adolescente? En el caso del preadolescente y del adolescente, por sobre todas las cosas, hay un antídoto extraordinario que se llama educación. La pena es la consecuencia jurídica del delito, sí, ¿no? Entonces, y para mayores, sí o sí, sin discusión, eso no puede ser optativo, el trabajo. Es una fuerza laboral que está ahí. Imagínate que los contextos de encierro son tenebrosos por sí mismos, se genera un submundo. Hablando de la serie, Sebastián Ortega, que para mí es un director excepcional, sobre todo por lo descarnado que muestra. Ojo que ese mundo que muestra Sebastián Ortega ¿es real? Es absolutamente real, ¿no? No inventó nada. Lo que tuvo la genialidad... ¿Cómo se llamaba la serie? El Marginal es Los una. Marginales, exacto. Y hay otra que se llama En el Barro, que es de un penal de mujeres, ¿no? Pero eso que está mostrando ahí, eso hay que verlo, para la gente que es impresionable, sumamente fuerte, pero yo la verdad que un director argentino, El Marginal, la están empezando a plagiar en distintos países. No sé si le estarán pagando derecho de autor, seguramente sí, pero hay copias prácticamente idénticas a eso. Pero esa es la descripción exacta de lo que pasa ahí adentro. ¿Qué es lo que hay que evitar ahí adentro de esos contextos de encierro? Que esa fuerza que está detenida y encerrada, ¿no? Más allá que hay casos que no pueden salir, ojo con eso, porque no todo el mundo puede salir, pero habrá que ver en un porcentaje que sí lo pueden hacer. Bueno, pueden hacer cantidades de trabajo para la comunidad, y tendríamos hasta ciudades mejores en ese sentido. Pero también hace a la dignificación de la condición humana. Y en muchos casos yo creo que sí es posible la resocialización, desde ya. Lo que pasa es que, a ver, si nosotros hablamos de resocializar, quien está cumpliendo una pena no te puede imponer a vos, que sos la autoridad, decir en qué condiciones vas a cumplir la pena. El artículo 18 de la Constitución Nacional habla de una utopía, que las cárceles
serán sanas y limpias para la seguridad y no para castigo. Bueno, ya sabemos, cuando vemos el marginal, que no son ni sanas ni limpias, ¿no? Ninguna de las dos cosas. Y también hay otra cosa, se contradice con lo que dice el derecho penal. Absolutamente. Porque la pena es precisamente... es la consecuencia jurídica del delito. Pero hay este rol de que vemos que... y hay otra cosa que seguramente la gente que me escuche se va a sorprender mucho, pero eso sí me sirvió de experiencia el Ministerio de Seguridad. Así como la policía jamás en la vida puede ser privatizada en nada, el servicio de suministro, todas esas cosas, por supuesto que sí, funcionalmente es un órgano esencial del Estado para la seguridad. Yo el tema carcelario y la privatización del sistema carcelario, yo lo pensaría. Ahí te estoy dando una premisa absoluta. ¿Pero tenés alguna presunción sobre eso? Bueno, hay lugares del mundo donde se está haciendo eso, porque no es que el Estado pierde el control, no pierde el control el Estado. Pero, por ejemplo, ¿vos sabías que en Salta hay presos condenados que cumplen condena en comisaría? ¿Vos querés una comisaría más no grande? No es el lugar apto para hacerlo. Y tampoco tiene la gente adecuada para hacerlo. No tiene la gente, no tiene la preparación y además va en contra de todo lo que dice la Ley de Ejecución Penal de la Nación. Entonces, ese tema de la privatización de lo que es el alojamiento carcelario, todo lo que es la infraestructura carcelaria, si el Estado no tiene los recursos para construir, bueno, tendría que probar de otra manera, pero sacar a los presos de las alcaldías. ¿Cómo es el tema de Bukele, por ejemplo? Porque esto también... Es difícil que nosotros nos comparemos. Es difícil que nosotros nos comparemos con El Salvador, porque ¿qué pasó con El Salvador? Y hay que decir las cosas. Nunca hay que utilizar términos peyorativos para realidades que nosotros no conocimos. La guerra civil de El Salvador tuvo más de 1 millón de muertos, es un país minúsculo. Estaba el famoso Frente Farabundo Martí por un lado, y por el otro lado estaba esa fuerza parapolicial que dirigía el mayor Dabuizón, que se llamaba Arena, y que fue una masacre. El resultado de esa guerra civil dio una anomia tal donde vos tenías miles de sicarios por las calles y bueno, que eran los famosos pandilleros. Eran los famosos pandilleros, tipos como son las maras guatemaltecas, todo eso. Entonces aparecen personajes como Bukele, donde es cierta la popularidad que tiene Bukele. ¿Por qué? Porque ese país estuvo al borde de la desintegración. Lo que pasa es que en escala vos no podés comparar El Salvador con Argentina. Y además, por otro motivo, Bukele hizo un gran proceso de encarcelamiento. Lo consiguió, se vieron las fotos, uno puede estar más o menos de acuerdo, yo estoy describiendo la realidad de ese país. Ahora, ¿qué va a pasar cuando esa gente cumpla las penas esas? Sale a la calle, ¿a dónde va? ¿Qué va a hacer? Es la gran incógnita que hay sobre ese tipo de decisiones. En El Salvador, ¿no? Acá se cumple, había un instituto que se llamaba el patronato. Sí, ¿no? El patronato de liberados. Es el gran tema. Vuelve a delinquir en muchos casos. Vuelve a delinquir en muchos casos. Ahí tenés el tema, la discusión también para la reforma penal, la reincidencia, la reiterancia, bueno, todo ese tipo de cosas. Y también, porque eso no puede ser ajeno a cuando se hable y se discuta la reforma penal, que vos tengas un estudio sobre política criminal sostenida en el tiempo y sobre sociología criminal sostenida en el tiempo. No te olvides que nosotros tenemos una frontera, la frontera, por ejemplo, argentina-boliviana. Es una frontera riquísima y de un potencial económico enorme. ¿Qué ha pasado ahí? Han caído hectáreas de hectáreas en manos de narcotraficantes y el Estado se cruzó de brazos en ese sentido. Es una frontera permeable a cualquier... Absolutamente perforada en ese sentido. Bueno, una reforma penal no puede estar ausente de todo. ¿Qué se va a hacer con todas esas cosas? Se nos está terminando el tiempo. ¿Es entonces pertinente hacer la reforma? Absolutamente. Segundo tema, el código... o cualquier código, no estamos hablando específicamente de esto, ¿puede tener alguna ideología el código? No estoy hablando de ideología técnica, jurídica,
¿no? De hecho, el código que tenemos hoy tiene una gran influencia alemana, italiana y francesa. Sí. Pero este código, ¿a qué me refiero? Una ideología política. Sí, yo te voy a decir cuál ideología tiene que tener. Tiene que tener la ideología de Juan Bautista Alberdi plasmada en el espíritu de nuestra Constitución Nacional. La Constitución Nacional siempre da remedio para todo. Mientras vos estés dentro del marco de la Constitución, todo es posible. El problema es cuando vos te salís del marco de la Constitución. Esa es la ideología de cualquier código. Y sí tener, lo que hablamos al principio del programa, esa generosidad convocante de que llames a personas que realmente estén interesadas en un país mejor, que da seguridad jurídica, claro, porque también los inversores miran esas cosas. Mira, ¿no? Es parte del tema. ¿Y sabes por qué pregunto eso, Abel? Porque uno dirá, bueno, un código que no puede tener ninguna ideología. No. Me estoy refiriendo cuando dicen, no, este es un código que preserva el derecho no de la víctima, sino del victimario. Es un código zafaroniano, es un código garantista. ¿Sabe cómo se llamó, Jorge? Discúlpame, te interrumpa. Siempre se le dijo a nuestro derecho penal, derecho penal liberal, no libertario, derecho penal liberal. ¿Por qué liberal? Porque esa es la ideología de la Constitución Nacional. ¿Por qué se habla de democracia liberal? Porque eso es lo que pregonó Alberdi en la Constitución Nacional. ¿Qué es hablar de derecho penal liberal o una constitución de cuño liberal? Una constitución donde se respetan derechos, pero existen deberes cívicos también. Clarísimo. Las dos cosas. Clarísimo. Se nos terminó el tiempo. Terminó el tiempo. Un placer haber tenido la charla y esta clase de Derecho Penal Express. ¿Ah? No, muchas gracias por invitarme. Como te digo a vos siempre, saquemos conclusiones después de esto y no te olvides que si vos jamás querés perder el rumbo, entonces brújula. Siempre brújula. Hasta la próxima semana.